Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana. Nuestro estudio nos está acercando hacia el final de la carta de Colosenses y durante esta semana aprendimos qué es la perfección en realidad y es vivir con Cristo. Es el título de toda la semana que estuvimos estudiando y el versículo para memorizar era aleccionador y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. O es el vínculo perfecto, dependiendo de la versión. Pero considero que decir es el vínculo de la perfección le da sentido a lo que ha venido diciendo el apóstol aquí en el capítulo número 3 de la carta a los Colosenses. ¿Cuál es el gran problema que nosotros enfrentamos? Los extremos. El extremismo de espiritualizarlo todo o el extremismo de materializarlo todo. Vivimos en una realidad que combina lo espiritual y lo material, y debemos aprender a sobrellevar eso. Hoy vamos a orar para hacer esta breve reflexión de lo que ha sido nuestro estudio de esta semana, y considero que hemos sido instruidos por la palabra de Dios a fin de que aprendamos a justamente vivir con Cristo, enfocarnos en Cristo, pues en realidad Él es nuestra meta. El cielo es el cielo porque Jesús está allí. Así que vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por todo lo que hemos estudiado durante esta semana. Imploramos que por favor nos acompañes en esta reflexión y nos permitas aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana estuvimos analizando algunos pasajes y el principal tema que hemos visto es cómo se vive en la cultura del cielo. Vivimos en esta tierra, debemos ir a trabajar, nos relacionamos, tenemos novias, novios, las chicas tienen novios, los chicos tienen novias, nos casamos, tenemos hijos. ¿Y cómo conciliamos eso con la realidad espiritual que físicamente no podemos ver, pero que entendemos es una realidad que tenemos que considerar? Una realidad que Pablo dice, hay que aprender a enfocar, froneo, poner la mira, hay que aprender a enfocarla, porque ahí está Cristo. Él está en el cielo, hay que pensar en las cosas celestiales. Pero Pablo nos dice cómo se opera este misterio. Una vez que nos bautizamos, morimos al viejo hombre y resucitamos a un nuevo hombre. El viejo hombre o la vieja humanidad estaba acostumbrado al pecado, a la rebelión, al estado de rebelión contra Dios. Y se podría ir de los pecados más grandes, digo así, en el sentido de que, curiosamente, todo pecado es pecado, pero nosotros clasificamos. El pecado que yo no cometo, ese es el más grande. El pecado que yo cometo, eso generalmente lo minimizo. Y podemos ir de los pecados más grandes, del borracho que se arrastra en la cuneta, del drogadicto que se inyecta, que inhala y que los vemos perdidos. Pero Pablo también nos hizo una lista de esos pecados que a veces son tolerables entre nosotros. Es decir, una mentirita, el simplemente enojarnos, airarnos, el no tratar bien a mi hermano, a mi hermana, a mi ser querido, a mis amigos, a los vecinos. Y esas cosas las disculpamos, pero están en la lista de lo que el viejo hombre es. Y Dios espera que eso sea apartado. Como eso no es natural en nosotros, vivir con Cristo implica que el Espíritu Santo tome el control de nuestros corazones para, dándonos un nuevo corazón, podamos vivir de la mejor manera. Y durante la semana estuvimos considerando que esta relación con Cristo, esta nueva relación con Cristo, en la que Él implanta esa nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, es una recreación, es un milagro que nos permite ahora vestirnos del nuevo hombre y, ahí sí, ver esa maravillosa lista que el apóstol Pablo nos deja sobre cómo se vive la perfección. Entrañable misericordia, bondad, paciencia, el perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó y finalmente vestidos de amor. No el sentimiento,
porque el sentimiento se acaba. El sentimiento es el que fluctúa si alguien me trata bien o me trata mal. No, amor del que habla la Biblia es el principio. Es decir, amar aun cuando a veces duele, aun cuando a veces es difícil, es ir más allá, como lo dicen, ¿no? En el caso de los militares o las personas que trabajan con rangos, van más allá del deber. Ahora, en tono con todo eso que aprendimos durante la semana, hay una cita aquí que aparece en los Hechos de los Apóstoles, escrito por Ellen G. White, que es aleccionador. Es una cita tremenda, poderosa. Voy a leer los dos párrafos centrales, y que dicen así: pero cuando alcanza esa experiencia, el cristiano no debe, por lo tanto, cruzarse de brazos conforme con lo que ha logrado. Es por lo que venía diciendo, hablando de cómo una vida renovada está en paz con Dios y cómo podemos aprender a crecer en nuestra comprensión de lo que Cristo ha hecho en nosotros cuando nosotros ofendimos a Dios al violar su ley. Y luego dice, aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldadas por las fuerzas del reino de las tinieblas, están preparadas para atacarlo. Es decir, tomar la decisión por seguir a Jesús no hace que sea fácil hacerlo. Decidirnos por Jesús es lo mejor que podemos hacer, pero entonces nuestra naturaleza no regenerada se va a resistir. Es por un milagro operado por el Espíritu Santo que podemos decir, sí, quiero seguir a Jesús, dar el paso del bautismo y comenzar a caminar. Pero hay una batalla intensa todos los días. Y dice acá, cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado. Es una batalla que no es contra otras personas, y por favor siempre hay que recordar esto. Esta batalla que tenemos no es contra los vecinos, no contra los compañeros de trabajo, contra el esposo o la esposa. Esta batalla es una batalla contra las fuerzas del mal y contra nosotros mismos, que acariciamos esos deseos de rebelión contra Dios. Dice acá, los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio, y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Aquí se nos presenta claramente que la victoria no va a ser lograda por mi fuerza de voluntad. Necesitamos apoyarnos en Cristo, porque es gracias a Él que podemos obtener la victoria y podemos vivir la nueva vida que Cristo desea que nosotros vivamos. Y luego dice así, el poder de una vida más elevada, pura y noble es nuestra gran necesidad. El mundo abarca demasiado de nuestros pensamientos y el reino de los cielos demasiado poco. Podría terminar de leerla, pero en la descripción vas a encontrar toda la cita, así que te invito a que la leas. Yo más bien quiero que pensemos en justamente lo que está diciendo Pablo. Si hemos sido resucitados con Cristo, entonces nos vamos a enfocar en que nuestros pensamientos comiencen a dirigirse más hacia las realidades eternas. Es decir, la parte que me toca hacer a mí es aprender a enfocarme en Cristo. Y al final de la semana estudiamos cómo la adoración nos ayuda. Si la palabra de Cristo habita en nosotros, si cantamos himnos, salmos, cánticos espirituales, es decir, si la adoración, para ponerlo en un todo, ¿no? Si la adoración nuestra nos lleva a conocer mejor a Jesús, nos lleva a tener una relación más íntima con Jesús, más real con Él, entonces podemos estar seguros. Entonces Él puede tomar nuestra vida y reproducir su carácter en nuestro corazón. La batalla, como ya vimos, es intensa. Y no debemos caer en voy a usar esta expresión, en el simplismo de creer que basta con algunas cositas pocas o con un pequeño esfuerzo
de nosotros como para decir, ahora sí, yo ya vencí. Porque nosotros estamos vendidos al pecado. Es gracias a Jesús que las cadenas del pecado se pueden romper, pero comenzamos una nueva vida, tenemos un nuevo comienzo. Y eso significa que hay que comenzar a desaprender cosas y a aprender otras cosas. Este nuevo aprendizaje solo se puede hacer en comunión con Jesús. De ahí que la adoración sea tan importante. ¿Tienes un espacio para hablar con Jesús? ¿Para orar? ¿Tienes un espacio para derramar tu corazón delante de Dios, pero también para escuchar su voz a través de su palabra, leyéndola, meditándola, aprendiéndola? La Biblia no es simplemente para llenarnos de información. Tiene información valiosísima, pero la Biblia es la carta de Dios que nos permite conocerlo mejor a Él. Si mi conocimiento de la Biblia, hablando de renovación del conocimiento, no me permite conocerlo más a Él, y en cambio lo que hace es hacerme crítico de los demás porque no piensan como yo o porque no saben todo lo que yo sé, entonces no estoy leyendo bien la Biblia. Pero cuando yo leo la Biblia y comienzo a conocer más a Jesús y entiendo que tiene un plan para mí y entiendo que aunque hay que esforzarse por alcanzar el ideal, y eso lo vamos a lograr con la ayuda de Jesús, yo no puedo comenzar a juzgar la vida de otros ni la experiencia de otros, sino que lo que tengo que hacer es también ayudarlos y acuerparlos. Y entiendo eso, entonces sí, la palabra de Cristo habita en nosotros. El nuevo hombre es parte de nosotros, de nuestra naturaleza, porque vamos a ser misericordiosos, porque nos vamos a soportar, porque nos vamos a perdonar y vamos a aprender a sobrellevar, como dice en Gálatas, las cargas los unos de los otros. Cada quien es responsable, eso es un hecho de su propia vida, pero podemos aliviarle la carga a otro. Y de eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Cómo podemos hacer nuestra parte viviendo la perfección que Dios espera? Porque lo dije esta semana y termino repitiéndolo. ¿Queremos ser perfectos? Ahí está la lista. Y la lista es clarita. Ser misericordiosos, tener paciencia con los demás, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, siendo bondadosos y sobre todo, vestirnos de amor. Porque ese es el vínculo de la perfección. Muchos están esperando ser perfectos en un área que no les corresponde y que Dios no les ha llamado a hacer. La perfección está en esta lista que dio Pablo. Jesús lo dijo, sed pues vosotros perfectos. Y Lucas lo explica lo que Mateo estaba escribiendo. Lucas dice, sed pues vosotros misericordiosos. Así que te invito, busca la perfección, pero a la manera de Jesús. No a la manera de lo que otro ser humano pueda decir por ahí, que ni lo vive y solamente hace como lo que Jesús dijo que hacían los maestros de antaño, ponen cargas que tampoco pueden llevar. Pero la perfección de Jesús nos invita a reflejar su carácter de amor, su carácter compasivo, su carácter de ayuda, ayudador frente a los que están en necesidad. Hoy vamos a orar dando gracias a Dios porque se nos invita a vivir una nueva vida y se nos da el poder para vivir esta nueva vida. La parte que nos corresponde hacer a nosotros es enfocarnos en lo que Cristo hace por nosotros y en nosotros y permitirle que su Espíritu obre de esa manera en nuestro corazón. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a vivir el vínculo perfecto, el vínculo de la perfección. Como cuerpo de Cristo, ayúdanos a crecer como comunidad y que podamos ser un apoyo unos de otros para poder alcanzar el reino de los cielos. Digo alcanzar en el sentido de que todos podamos perseverar, porque en realidad Cristo nos alcanzó primero y en Él estamos seguros. Ayúdanos a perseverar, lo pedimos en Jesús. Amén.